Hacia el final abriríamos un espacio de 5 preguntas que va a contestar el propio Alfredo, y pues agradezco la presencia aquí de dirigentes de los diversos partidos y ciudadanos que participamos en la coalición por México al frente. Alfredo, por favor. Gracias, Rubén. Buenas tardes a todas y a todos. La coalición por México al frente está determinada a enfrentar el pacto de impunidad, pues constituye el único camino de auténtico cambio en el país. En esta dirección es que hemos decidido convocarles para dar a conocer la denuncia penal que hemos interpuesto esta mañana en contra de José Antonio Meade Curibreña, candidato del PRI, y en torno a Enrique Peña Nieto, presidente de la República, así como quienes resulten responsables por su participación en un fraude transeccional conocido como Etileno 21, que es uno de los ejes centrales del desfalco millonario cometido por la empresa Odebrecht entre servidores públicos y empresarios mexicanos. Hemos dicho, y hoy lo reiteramos, que la búsqueda de la justicia implica la construcción de un auténtico Estado de Derecho como el único camino para construir una verdadera democracia, en contraste con quien hoy, sin facultades ni derecho legítimo, ofrece perdón y silencio a cambio de favorecer su camino al poder, como lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Hace apenas unos días ha surgido nueva evidencia que ofrece pruebas inequívocas de que Meade Curibreña estaba implicado en la trama de Odebrecht en el caso mexicano. La determinación de actuar ahora, desde la campaña de Por México al frente, no es solamente una obligación ética y política, en congruencia con lo que hemos señalado. La urgencia deriva también de la convicción de que este fraude ha generado un desfalco por más de 5,000 millones de pesos y generará pérdidas por 40,000 millones de pesos en los próximos años para Pemex y la economía del país. Este fraude pretende continuarse en el nuevo gobierno de la República, considerando la incorporación de sus personeros en el gobierno que derive de las elecciones presidenciales que celebraremos el 1 de julio. En México, el fraude de Odebrecht se ha fraguado en al menos 2 sexenios y no es un hecho de corrupción del pasado, sino un desfalco que sigue operando en el país día a día a través de su filial en México, la empresa Braskem Idesa, que mediante el proyecto Etileno 21 sigue mermando las finanzas nacionales. Así, la denuncia tiene una importancia especial, pues uno de sus principales operadores es contendiente a la presidencia de la República, como es el caso de José Antonio Meade. Pero además sabemos que si fuese López Obrador quien ganase la elección por la presidencia, incorporaría, como ha manifestado a su gabinete, a Javier Jiménez Espriu, el exfuncionario de Petróleos Mexicanos durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que ha formado parte del Consejo de Administración de la empresa Idesa, en la que participan además otras familias vinculadas al poder público, como es el caso de los del Mazo o los Escudero. Presentar y dar a conocer esta denuncia es fundamental para evidenciar el modo en que ha operado el ciclo de corrupción política a partir de un mecanismo de desfalco que incluye la complicidad de servidores públicos y empresas privadas. A continuación, daremos a conocer los pormenores de la demanda, una demanda que les será entregada al final de esta conferencia, íntegramente. El diseño y ejecución del esquema criminal implicó, primero, beneficiar indebidamente a un particular y a sus socios en el gobierno por montos multimillonarios durante por lo menos 20 años,
en perjuicio de Pemex y de la economía nacional. 2. Garantizar impunidad transeccional a los creadores, ejecutores y beneficiarios del atraco mediante la entrega de cifras millonarias a Emilio Lozoya, quien, como consta en declaraciones ministeriales en Brasil, habría recibido sumas millonarias como parte del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto en el año 2012 y que, nada menos, a la postre, fuese nombrado director de Pemex. El esquema supuso 3 acciones coordinadas y planeadas para llevarse a cabo. 1. Por una parte, firmar un contrato que hasta hace muy poco se mantuvo en la oscuridad y cuya revelación muestra cómo Pemex se compromete a suministrar etano a un precio por debajo del mercado a la empresa Braskem Idesa, filial de Odebrecht. 2. Por otra parte, el gobierno federal, mediante decretos, llevó a cabo el incremento ilegal del impuesto a la importación del polietileno, con la intención de beneficiar indebidamente a Braskem Idesa, obstruyendo a sus eventuales competidores en perjuicio de los consumidores y de las mexicanas y los mexicanos. Adicionalmente, solo 13 días después del inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, Pemex Gas y Petroquímica Básica celebró un contrato de servicios de transporte de etano por ducto por un monto de $267.8 millones, que al final se convertirían en 371 millones de dólares. El objetivo de ese contrato, derivado de la adjudicación, y aquí pongamos atención, adjudicación directa, fue la construcción del ducto por el que se transportaría hasta la planta del comprador, es decir, Braskem Idesa, el transporte del etano. Curiosamente, los términos y condiciones de ese contrato fueron aprobados por el Consejo de Administración de Pemex el 29 de octubre de 2012, en la administración del presidente Calderón. Es evidente que se trata de un acuerdo entre funcionarios que formaron parte de ambas administraciones. El beneficiario de la adjudicación directa es la empresa IEnova, cuyo director general y presidente del Consejo de Administración era y es Carlos Ruiz Sacristán, viejo amigo de Emilio Lozoya Austin y compañero de este último en el Consejo de Administración de OHL entre 2010 y 2012. El esquema previsto en el contrato ha supuesto, como lo ha acreditado la Auditoría Superior de la Federación, en tan solo 9 meses, la pérdida de cerca de 2.000 millones de pesos. La trama de corrupción del caso Odebrecht se da, entre otras cosas, en contra del consumo nacional. Como ustedes saben, el polietileno se encuentra entre todos nosotros y tiene que ver con la producción de plásticos, que actualiza entre muchos otros, este agravio al consumo nacional, que actualiza entre muchos otros, el tipo delictivo establecido en el artículo 253, fracción primera, inciso B, del Código Penal Federal, conforme a lo cual los actos o procedimientos que eviten o dificulten o se propongan evitar o dificultar la libre concurrencia en la producción o el comercio con las materias primas necesarias para elaborarla, así como las materias primas esenciales para la actividad de la industria nacional, son actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional y deben ser sancionados con prisión de 3 a 10 años. Los hechos son los siguientes. El 19 de febrero de 2010 se celebró contrato de suministro por virtud del cual Pemex Petroquímica Básica se obligó a vender a la empresa privada filial de Odebrecht en México el equivalente a 66 millones de barriles diarios de etano durante un periodo de por lo menos 20 años, en un precio que se calcula con referencia al precio internacional del etano o al precio internacional del gas natural, con un descuento de entre 30 y 20%. Este contrato no lo conocíamos sino hasta apenas hace unas semanas. Un año más tarde, en 2011, el Consejo de Administración de Pemex
encabezado por José Antonio Meade, es alertado sobre las irregularidades y los peligros de dicho contrato para Pemex y para el país, así como de la ilegalidad y la falta de transparencia del proyecto. El propio Meade, sin embargo, firmaría un decreto publicado 7 días antes de que terminase el mandato de Felipe Calderón, que garantizaría a Odebrecht el incremento de impuestos al polietileno. El polietileno se produce justamente a través del etano. Meade no solo estaba informado e incumplió su deber de detener el proyecto, sino que además fue, entre otros, el responsable de garantizar y producir condiciones ventajosas e indebidas a la filial de Odebrecht en México, en detrimento de la economía nacional. Es evidente que las garantías de impunidad y la ejecución del desfalco transeccional pasaron por la actuación como servidor público del propio José Antonio Meade, quien fue uno de los operadores privilegiados del esquema a partir de su participación en ambos sexenios. Hoy sabemos que Enrique Peña Nieto participó en dicho esquema, al eliminar en decretos adicionales en favor de la filial de Odebrecht más impuestos. Hoy sabemos también que en su mandato se ha vivido y ha supuesto un desfalco millonario que pretende perpetuarse más allá de su administración en agravio del país. Hoy decimos con toda claridad y firmeza que quienes resulten legalmente responsables deben enfrentar las consecuencias legales de su participación en una red que incluye muchos más nombres irresponsables, mismos que se adjuntan en la denuncia que hemos presentado ante la PGR, que hoy hacemos pública. Sabemos que el encargado de despacho de la PGR a las órdenes de Enrique Peña Nieto ha sido uno de los principales encargados de perseguir políticamente a nuestro candidato a la presidencia de la República. Suponemos que intentará por todos los medios encubrir la responsabilidad de Peña y de Meade, pero sabemos también que la vía democrática supone utilizar y exigir que sean las instituciones las que cumplan con su deber y garanticen el cumplimiento de la ley. Hoy reiteramos nuestro compromiso de que, al llegar a la presidencia de la República, construiremos una fiscalía verdaderamente autónoma, al margen de intereses facciosos o de grupo, en donde será fundamental deslindar responsabilidades tanto de servidores públicos como de empresarios y personas morales vinculadas a este y otros casos. Estamos convencidos de que el cambio de régimen solo será posible a partir de hacer valer la justicia y esclarecer lo que ha ocurrido en el pasado, pero al mismo tiempo supone enfrentar las redes de corrupción que se han incrustado en el poder público y que pretenden perpetuarse. Muchas gracias por su atención.